Snyder José Vega González, eh, estudiante de licenciatura en Música y Arte de la Universidad de Córdoba. Voy a hablar un poco de conceptos básicos acerca de lo que es el procesador, la historia del procesador, cómo reconocer un procesador en un computador, lo que son también otros temas como dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y salida. Para empezar, comenzamos con lo que es un procesador. Un procesador más que todo es como el cerebro de una computadora. Eh, o también puede ser es la parte de una computadora o de equipos electrónicos digitales, que es la unidad que hace las veces de motor de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. ¿Cómo reconocer el procesador en un computador? En una computadora se reconoce el procesador como dispositivo de hardware que puede tener diversas calidades y tipos, y por otra parte el concepto lógico en términos de unidad central de procesamiento o CPU, entendido como cerebro del sistema. Y aquí podemos ver en esta parte, aquí está el procesador. La historia del procesador. Al principio el tamaño del primer procesador era igual al de un armario. Con el transcurrir del tiempo se fue logrando hacer más pequeño hasta que se llegó a crear uno en una placa de 15 por 15 pulgadas y en un solo circuito integrado, encapsulado en un chip para poderse adaptar al zócalo de la placa base. El primer microprocesador que existió fue el 4004. Se le denomina micro por su pequeñez. Se creó en el año 1971. Dicho procesador poseía unas características excepcionales. Para ese entonces la velocidad de reloj sobrepasaba los 100 kHz. El ancho de su bus era de 4 bits y tenía un máximo de 640 bytes de memoria. Fue creado por una de las grandes empresas desarrolladoras como lo es Intel Corporation. A lo largo de su evolución, este ha tomado forma en su afán de volverlo más veloz para efectuar sus operaciones. Han salido muchas versiones hechas por distintas empresas. Las principales son Motorola AMD, que es la máxima competencia desde el inicio hasta la actualidad de la empresa antes mencionada Intel Corporation. El primero fue el 4004, seguido por el 8008 y el 8086, entre otros. De esta manera iban avanzando, evolucionando y perfeccionándose. En la actualidad se manejan procesadores de núcleos como lo son el Pentium 4, Celeron, etc. Los procesadores de doble núcleo, entre estos tenemos el Dual Core, Core 2 Duo, entre otros, o de más de dos núcleos, que son el i3, el i5 y el último y más avanzado, el i7. Otro tema de que hablar, aquí tenemos lo que son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son aquellos que envían una señal en código binario a la unidad central de proceso, y como su nombre lo indica, se encarga de introducir las acciones a ejecutarse. Entre estos tenemos al mouse, teclado, micrófono y escáner. Dispositivos de salida. Son aquellos dispositivos que extraen información del computador. Estas señales son interpretadas y convertidas en información para ser percibida por las personas. Entre estos tenemos el monitor, los parlantes y la impresora. Y finalmente tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida, que son aquellos dispositivos que pueden enviar o sacar información a la unidad central de proceso. Dichos dispositivos son la unidad de CD, DVD, USB y router. Bueno, esto fue toda la exposición que me tocó en la clase de informática aplicada de ya. Bueno, mi nombre es Snyder José Vega González, estudiante de licenciatura en Música y Arte de la Universidad de Córdoba.
Voy a hablar un poco de conceptos básicos acerca de lo que es el procesador, la historia del procesador, cómo reconocer un procesador en una computadora, lo que son también otros temas como dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y salida. Para empezar, comenzamos con lo que es un procesador. Un procesador más que todo es como el cerebro de una computadora. Eh, o también puede ser es la parte de una computadora o de equipos electrónicos digitales. Es la unidad que hace las veces de motor de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. ¿Cómo reconocer el procesador en un computador? En una computadora se reconoce el procesador como dispositivo de hardware que puede tener diversas calidades y tipos. Y por otra parte el concepto lógico en términos de unidad central de procesamiento o CPU, entendido como cerebro del sistema. Y aquí podemos ver en esta parte, aquí está el procesador. La historia del procesador. Al principio el tamaño del primer procesador era igual al de un armario. Con el transcurrir del tiempo se fue logrando hacer más pequeño hasta que se llegó a crear uno en una placa de 15 por 15 pulgadas y en un solo circuito integrado, encapsulado en un chip para poderse adaptar al zócalo de la placa base. El primer microprocesador que existió fue el 4004. Se le denomina micro por su pequeñez. Se creó en el año 1971. Dicho procesador poseía unas características excepcionales. Para ese entonces la velocidad de reloj sobrepasaba los 100 kHz. El ancho de su bus era de 4 bits y tenía un máximo de 640 bytes de memoria. Fue creado por una de las grandes empresas desarrolladoras como lo es Intel Corporation. A lo largo de su evolución, este ha tomado forma en su afán de volverlo más veloz para efectuar sus operaciones. Han salido muchas versiones hechas por distintas empresas. Las principales son Motorola AMD, que es la máxima competencia desde el inicio hasta la actualidad de la empresa antes mencionada Intel Corporation. El primero fue el 4004, seguido por el 8008 y el 8086, entre otros. De esta manera iban avanzando, evolucionando y perfeccionándose. En la actualidad se manejan procesadores de núcleos como lo son el Pentium 4, Celeron, etc. Los procesadores de doble núcleo, entre estos tenemos el Dual Core, Core 2 Duo, entre otros, o de más de dos núcleos, que son el i3, el i5 y el último y más avanzado, el i7. Otro tema de que hablar, aquí tenemos lo que son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son aquellos que envían una señal en código binario a la unidad central de proceso y, como su nombre lo indica, se encarga de introducir las acciones a ejecutarse. Entre estos tenemos al mouse, teclado, micrófono y escáner. Dispositivos de salida. Son aquellos dispositivos que extraen información del computador. Estas señales son interpretadas y convertidas en información para ser percibidas por las personas. Entre estos tenemos el monitor, los parlantes y la impresora. Y finalmente tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida, que son aquellos dispositivos que pueden enviar o sacar información a la unidad central de proceso. Dichos dispositivos son la unidad de CD, DVD, USB y router. Bueno, esto fue toda la exposición que me tocó en la clase de informática aplicada de Bueno, mi nombre es Snyder José Vega González, estudiante de licenciatura en música y arte de la Universidad de Córdoba. Voy a hablar un poco de conceptos básicos acerca de lo que es el procesador, la historia del procesador, cómo reconocer un procesador en una computadora
lo que son también otros temas como dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y salida. Para empezar, comenzamos con lo que es un procesador. Un procesador más que todo es como el cerebro de una computadora. Eh, o también puede ser, es la parte de una computadora o de equipos electrónicos digitales. Es la unidad que hace las veces de motor de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. ¿Cómo reconocer el procesador en un computador? En una computadora se reconoce el procesador como dispositivo de hardware que puede tener diversas calidades y tipos. Y por otra parte el concepto lógico en términos de unidad central de procesamiento o CPU, entendido como cerebro del sistema. Y aquí podemos ver en esta parte, aquí está el procesador. La historia del procesador. Al principio el tamaño del primer procesador era igual al de un armario. Con el transcurrir del tiempo se fue logrando hacer más pequeño hasta que se llegó a crear uno en una placa de 15 por 15 pulgadas y en un solo circuito integrado, encapsulado en un chip para poderse adaptar al zócalo de la placa base. El primer microprocesador que existió fue el 4004. Se le denomina micro por su pequeñez. Se creó en el año 1971. Dicho procesador poseía unas características excepcionales. Para ese entonces la velocidad de reloj sobrepasaba los 100 kHz. El ancho de su bus era de 4 bits y tenía un máximo de 640 bytes de memoria. Fue creado por una de las grandes empresas desarrolladoras como lo es Intel Corporation. A lo largo de su evolución, este ha tomado forma en su afán de volverlo más veloz para efectuar sus operaciones. Han salido muchas versiones hechas por distintas empresas. Las principales son Motorola AMD, que es la máxima competencia desde el inicio hasta la actualidad de la empresa antes mencionada Intel Corporation. El primero fue el 4004, seguido por el 8008 y el 8086, entre otros. De esta manera iban avanzando, evolucionando y perfeccionándose. En la actualidad se manejan procesadores de núcleos como lo son el Pentium 4, Celeron, etc. Los procesadores de doble núcleo, entre estos tenemos el Dual Core, Core 2 Duo, entre otros, o de más de dos núcleos, que son el i3, el i5 y el último y más avanzado, el i7. Otro tema de que hablar, aquí tenemos lo que son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son aquellos que envían una señal en código binario a la unidad central de proceso y, como su nombre lo indica, se encarga de introducir las acciones a ejecutarse. Entre estos tenemos al mouse, teclado, micrófono y escáner. Dispositivos de salida. Son aquellos dispositivos que extraen información del computador. Estas señales son interpretadas y convertidas en información para ser percibida por las personas. Entre estos tenemos el monitor, los parlantes y la impresora. Y finalmente tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida, que son aquellos dispositivos que pueden enviar o sacar información a la unidad central de proceso. Dichos dispositivos son la unidad de CD, DVD, USB y router. Bueno, esto fue toda la exposición que me tocó en la clase de informática aplicada de